Que los orígenes del parlamentarismo moderno están en León era un run run que venía sonando desde hace décadas, aunque parece que en esta ciudad no había calado del todo hasta que llegaron los reconocimientos de fuera. Son varios los historiadores que han situado en León las raíces del parlamentarismo, como Julio González o Claudio Sánchez Albornoz. Hace pocos años fue el australiano John King quien volvió a asegurar que en León nació la base del parlamentarismo actual. En 2011, la Junta de Castilla y León otorgó el título de cuna del parlamentarismo a la ciudad de León por haber acogido las Cortes de 1188, que se celebraron en el claustro de San Isidoro. Aquellas Cortes, una asamblea de carácter excepcional y pionero, más los documentos que recogieron los acuerdos que allí se tomaron, los decreta, consiguieron en 2013 el reconocimiento de la UNESCO por ser Memoria del Mundo. Desde entonces, el Ayuntamiento tiene el empeño de que se conozca en todas partes que en León, y no en Inglaterra, nació el sistema parlamentario europeo. La exposición permanente, León cuna del parlamentarismo, relata y difunde la trascendencia histórica de aquella reunión convocada por el rey Alfonso IX, en la que por primera vez se dio voz a todos los estamentos. ¿Ha cambiado algo en nuestra ciudad desde que llegó el reconocimiento de la UNESCO? Emilio Gutiérrez, alcalde de León, cree que sí. Desde que se produce el hecho de la UNESCO, creo que en estos momentos el esfuerzo que el Ayuntamiento de León está haciendo como marca de promoción de nuestra ciudad está siendo muy potente, podríamos decir, porque yo creo que León no puede dejar pasar esta oportunidad de hacerse con el trono de León, cuna del parlamentarismo, cuna de la palabra, cuna donde se pone por primera vez en valor la voz y el voto de los ciudadanos, de los representantes de las ciudades, de los representantes del pueblo, que eso es lo que significa León, cuna del parlamentarismo, es que por primera vez el rey, junto con la nobleza y junto con el clero, da voz a los representantes de las ciudades. Es decir, que tal como entendemos nosotros hoy la democracia, aquel origen estuvo aquí, en nuestra ciudad, en la ciudad de León. Y además otra parte importantísima es que aquel lugar donde sucedió aquella curia regia, donde se celebró aquella reunión, los visitantes y por supuesto los leoneses podemos ir, podemos tocar las paredes, podemos oler el aroma, podemos respirar el mismo ambiente. Y además los testimonios, los decreta que emanaron de aquella curia regia, de aquellas cortes, también se pueden ver en una exposición ya permanente, además al lado de San Isidoro, en una casa, la Casona, perfectamente rehabilitada por la Junta de Castilla y León y por el propio Ayuntamiento. Es decir, que cualquier visitante, por supuesto cualquier leonés, puede tocar, puede ver aquel recinto donde el rey llamó a los representantes de la ciudad para ser escuchados y además para asesorar al propio rey. El alcalde encuentra muchos paralelismos entre la situación económica y social del siglo XII, cuando se convocaron las Cortes, y ahora con tanta crisis. Como recuerda Emilio Gutiérrez, al convocar las Cortes de 1188, Alfonso IX trató de poner freno a los múltiples desafueros que se habían cometido en sus territorios, y sobre todo intentó solucionar los graves problemas económicos del reino, ya que en los últimos años del reinado de su padre, Fernando II, las arcas del rey habían quedado completamente vacías. Aquel momento, 1188, era un momento también convulso como este. Por una parte, las arcas reales estaban agotadas, porque la Reconquista comía absolutamente todo lo que se metiera y se invirtiera en ella. Hay que recordar que en 1188 se está todavía la conquista de lo que va a ser luego España, se está conquistando Badajoz, se está conquistando Mérida, y que va a terminar la conquista con los Reyes Católicos en 1492, el mismo año del descubrimiento de América. Por otro lado, decía que si las arcas estaban vacías, la situación era también convulsa, porque la madrastra del rey también tenía otras apetencias sucesorias en el reino de León. Y Alfonso IX, que llega a ser rey con apenas 16 años, tiene que salir adelante apoyándose precisamente en el pueblo, en los ciudadanos, en los representantes de las ciudades. Que León es la cuna del parlamentarismo volvió a cobrar fuerza y protagonismo en el año 2010, cuando se celebró el 1100 aniversario de la Constitución del Reino de León. Aquella celebración se centró más en el mensaje de que el Reino de León acogió las primeras Cortes democráticas que en rememorar el origen del mismo, según recuerda el escritor leonés Juan Pedro Aparicio, comisario de aquellos actos.
Aparicio cree que quizá los leoneses aún no le hemos dado suficiente importancia a un reconocimiento fundamental para nuestra historia. Es algo que, aunque aquí somos muy escépticos y a lo mejor todavía no nos lo creemos del todo, es una gran verdad documentada, que no tuvo gran trascendencia porque España no ha sido un modelo de democracia, pero León en aquel momento fue el embrión de una democracia representativa muy firme, tanto que yo creo que contagió al resto de España, sin duda, y al resto de Europa. Y las Cortes o la Carta Magna inglesa pues es un sucedáneo malo de lo que fueron nuestras Cortes de 1188. Sin embargo, quizá porque nadie es profeta en su tierra, no se le hizo mucho caso, y tuvo que venir un profesor de la Universidad de Westminster de Londres, el australiano John King, a recordarnos que León es la cuna del parlamentarismo para que empezáramos a tomar en serio este hito histórico. Solo desde entonces parece que hemos empezado a creer en ello y difundirlo. Primero hay que partir del conocimiento que tiene uno de sus paisanos, no leoneses, sino españoles. En España ya sabes que valoramos mucho más lo que viene de fuera que lo que hacemos aquí. Y desde luego, si es un asunto histórico, sin duda ninguna. Si alguien dice que medimos 1,90, no se cree, aunque por la calle la gente sean todos como Paul Gasol. Ahora, si lo dice un inglés y lo dice en inglés, ya nos lo creemos. Digo metafóricamente, desde el punto de vista histórico o de grandes realizaciones, ¿no? Entonces, este señor, cuando yo estaba en Londres, había escrito un libro que había llamado la atención de los periódicos ingleses. Era una historia de la democracia como protagonista del libro. Y entonces él arrancaba la democracia representativa, no la democracia sin adjetivo, sino la de que alguien te representa a ti para que votes en nombre suyo y en el tuyo. Tú representas a un... Pues esa había nacido el León. Aparicio, autor en 2010 de un ambicioso documental sobre la cuna leonesa del parlamentarismo para Televisión Española, hace hincapié en que ya en el año 1940 el historiador y medievalista palentino Julio González hizo un estudio muy serio de 1000 páginas sobre el rey Alfonso IX, en el que ya se refirió a las Cortes de León como constitución. Antes, también el investigador Claudio Sánchez Albornoz lo defendió, recuerda Aparicio, satisfecho por haber transmitido durante las jornadas que organizó su gran objetivo: exaltar que León es la cuna del parlamentarismo. Desde ese punto de vista, yo soy una persona feliz. Creo que cumplí el objetivo plenamente. Luego, además, hubo la circunstancia afortunada de que, sin hablar conmigo para nada, sin decirme nada, dado su carácter, no sé si por ser de la Cepeda o por qué, de Rogelio Blanco, que estaba de director general de Cultura en el Ministerio de Cultura, y él, como una hormiguita, cogió aquellos documentos, los llevó a la UNESCO y convenció a la gente de la UNESCO y reconocieron que León era la cuna del parlamentarismo. El asunto de la cuna del parlamentarismo fue cobrando protagonismo hasta que el cepedano Rogelio Blanco decidió tomar el testigo, reunir la documentación necesaria y pedir a la UNESCO el reconocimiento para León. La memoria de la humanidad refrenda el interés de importantes textos mundiales, y ahora, aprovechando la efeméride del 1100 aniversario del Reino de León, es bueno dar a conocer y promover ese corpus jurídico de las consideradas primeras Cortes de Europa, defendió Blanco, entonces director general del libro del Ministerio de Cultura. Para el comisario de la exposición de Puerta Castillo, Jesús Courel, experto en museología, este reconocimiento ya ha conseguido calar entre los leoneses, especialmente desde hace un par de años. Y lo que hay ahora, supongo, es un ánimo mayor una vez que está reconocido por UNESCO, porque UNESCO también todo lo que tiene lo difunde a nivel internacional. Sus patrimonios de la humanidad o la memoria del mundo, como es este caso, tiene una difusión internacional que incluso ha sido ratificada también por algunos países o politólogos que han dicho que sí, que es un hecho suficientemente constatado y claro para darle a León ese privilegio de que por primera vez todos los estamentos sociales tomaron parte en las decisiones del gobierno. Y entonces, bien, pues eso es una ratificación de lo que yo creo que muchos leoneses ya sabían. La muestra que acoge Puerta Castillo revisa y repasa la historia del parlamentarismo desde el siglo XII hasta hoy, de la mano de distintos objetos, imágenes y documentos. Lo explica Courel. Y bueno, la idea fue explicar qué había sido aquellos decreta de Alfonso IX, cuál era su contenido, a los que no conocieran ese hecho histórico, y luego hacerles un viaje en el tiempo hasta las Cortes actuales, hasta el Parlamento actual, ¿no?
teniendo como base que entendieran cómo se disuelve en aquel sistema político antiguo y cómo se transforma en el parlamentarismo actual desde el hecho de las Cortes de Cádiz de 1812 y también desde la transición política de la dictadura a la democracia a través de las fotografías de Marisa Flórez, espléndidas de todo lo que fueron aquellos años hasta la consolidación de la democracia. Como el edificio constaba esa planta de 2 salas, pues en esa sala contábamos esa historia y en la segunda sala lo que hacíamos era ya un viaje por el parlamentarismo actual, ¿no? Y así el visitante de la exposición podía entender cómo fueron aquellas cortes antiguas del siglo XII y ver cómo es nuestro sistema parlamentario actual, ¿no? Incluso reprodujimos el hemiciclo del Parlamento actual para que también los visitantes tuvieran voz. Quiero decir, si Alfonso IX se la dio en el siglo XII, pues que hoy la puedan tener y con los sistemas que tenemos actuales, los teléfonos móviles, pudieran grabarse como diputado y decir lo que le pareciera bien decir. También el concejal de Cultura del Ayuntamiento de León cree que el objetivo de la muestra, la difusión de un hecho histórico crucial, ha sabido calar entre los leoneses. Sí, el primer trabajo que se estableció, lógicamente, fue que los leoneses nos diésemos cuenta de qué significó aquel reconocimiento de junio del 2013 y qué significó también el acontecimiento histórico y que nosotros mismos pues, supiésemos de nuestra propia historia para después transmitirlo, ser embajadores cada uno de nosotros del concepto, de la línea de trabajo como de León cuna de parlamentarismo, para que después, lógicamente, todos los españoles, incluso fuera de nuestras fronteras, pues conociesen ese galardón por el que todos los leoneses tenemos que estar orgullosos y que viniesen a visitar, en definitiva, nuestra ciudad. Cuenta García Valadés que ya han visitado la muestra más de 15.000 leoneses, aunque la exposición es permanente y sigue recibiendo visitas, especialmente los fines de semana y vacaciones. El primer objetivo de lo que se refiere al conocimiento ha sido muy satisfactorio, porque yo creo que ha calado en toda la ciudad. Tenemos el ejemplo del último Fitur, en este año 2015, en el que la gente que estaba en el stand de León pues nos ha transmitido la cantidad de gente que se acercaba preguntándonos por León cuna de parlamentarismo, ver el significado y cómo podían empaparse de nuestra historia, y después como exposición también los datos han sido muy satisfactorios, ¿no? Durante que tuvimos los originales, que fue desde mediados de septiembre a mediados de diciembre, pues fueron algo más de 15.000 personas. Ese flujo de gente ha continuado. En el corazón de la ciudad de León, junto a la plaza de Puerta Castillo, nos dirigimos a ver una exposición que nos regala un viaje desde el siglo XII al parlamentarismo actual. Ese es el contenido de León, cuna del parlamentarismo, la muestra con la que el Ayuntamiento de León quiere hacerse eco de un hito histórico que sitúa en nuestra ciudad las raíces del parlamentarismo moderno. La exposición León, cuna del parlamentarismo, puede visitarse de lunes a jueves de 10 a 2 y de viernes a domingo de 10 a 2 y de 5 a 8. Hay que ver esta muestra para comprender mejor nuestras raíces, así que vamos allá. En el segundo piso de este edificio recién rehabilitado encontramos la ficha técnica de la exposición y algunos de los objetos y documentos que la componen, como la carta que envía el rey Alfonso IX al obispo de Orense para informarle de que ha hecho unos decretos y pedirle que los difunda por su diócesis para que se cumplan. También están en la exposición las copias de los decreta, el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo, que reflejan un modelo de gobierno y de administración original en el marco de las instituciones españolas medievales, en las que el pueblo participa por primera vez, tomando decisiones importantes junto con el rey, la Iglesia y la nobleza, a través de representantes elegidos de pueblos y ciudades. En la exposición nos cuentan que la novedad de las Cortes leonesas de 1188, que se celebraron en el claustro de San Isidoro, fue que por primera vez el rey Alfonso IX permitió al pueblo participar en la elaboración de las normativas, todo un avance para la época. Al concluir, se elaboraron los decreta, cuyos originales estuvieron expuestos aquí durante 3 meses, aunque ahora han regresado a sus orígenes y el visitante puede contemplar las copias de los originales. La novedad de las Cortes convocadas por Alfonso IX cuando tenía tan solo 17 años es que reúnen a todos los estamentos y el monarca tiene en cuenta la opinión del pueblo.
A partir de 1188 se reconoce la inviolabilidad del domicilio, del correo, la necesidad del rey de convocar cortes para hacer la guerra o declarar la paz, y se garantizan numerosos derechos individuales y colectivos. En estas cortes, además, se promulgan nuevas leyes destinadas a proteger a los ciudadanos y a sus bienes contra los abusos y arbitrariedades del poder de los nobles, del clero y del propio rey. Este importante conjunto de decretos ha sido calificado con el nombre de Carta Magna Leonesa. Pero, ¿quién era este rey, Alfonso IX? El retrato del monarca podemos verlo en el viejo consistorio de León. Sin este monarca singular, quizá nunca hubiéramos albergado la cuna del parlamentarismo, y dicen algunos historiadores que Alfonso IX fue el rey más importante de León, y quizá el más importante de España. Excomulgado 3 veces, empezó muy joven como monarca, en enero de 1188. Tuvo 18 hijos de varias mujeres, y prolongó su reinado durante 42 años, hasta su muerte en septiembre de 1230. Cuenta el historiador Julio González que nunca el reino de León alcanzó semejante prosperidad ni tanto a nivel cultural ni político como entonces. Pero volvamos a la exposición, que nos traslada al pasado, muchos siglos atrás, pero también nos acerca al presente a través de las imágenes del fotógrafo gallego Xurxo Lobato, que muestran algunos de los innumerables atractivos turísticos de la ciudad: la catedral, San Isidoro, las huellas del león romano, las murallas. Una tierra, sin duda, marcada por un pasado al que es importante volver para comprender nuestro presente. También podemos contemplar en esta exposición algunas huellas del parlamentarismo a lo largo de la historia, a través de distintos paneles y objetos, o cómo ha cambiado el parlamentarismo en nuestro país, como muestra la colección de imágenes en blanco y negro de la leonesa Marisa Flórez, redactora jefe de fotografía del País, que retrató la vida diaria del Congreso de los Diputados durante toda la transición, con figuras históricas de la política española como Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, La Pasionaria, Manuel Fraga Iribarne, Felipe González, Solana, Alfonso Guerra. La exposición tiene una parte visual y otra de texto, poca, para que quien quiera profundizar en este periodo histórico y sus detalles lo haga en los libros y la extensa documentación que hay al respecto. También hay algunos objetos y material audiovisual para contemplar la historia desde distintas ópticas. Una de las piezas que más llaman la atención a los visitantes son las polveras de la Constitución, que ha donado un coleccionista particular. Son piezas muy raras, muy singulares, y es muy difícil ver las tres juntas. Nos lo cuenta Víctor Miguélez, el coleccionista. Las polveras de la Constitución son unos pequeños objetos circulares, unas pequeñas cajas, normalmente de metal, que llevan en su interior la Constitución impresa en pequeños círculos, y que dice la tradición que una dama gaditana, en la época en la que en 1812 Cádiz estaba sitiado por las tropas francesas, bombardeado cada poco, y aún así se consiguieron reunir ahí todas las cortes, consiguieron efectivamente hacer la Constitución, pero no era posible sacarla de la ciudad por los controles que había por parte de los franceses. Entonces, la historia dice, o la tradición dice, que una dama gaditana cogió la Constitución y la guardó, una pequeña copia de la Constitución, y la guardó en una polvera de mujer. Entonces, a partir de ahí, consiguió pasarla, y así que el texto fuese distribuido por toda España en aquel momento en el que llevaron la Constitución de 1812 en un país sitiado y totalmente invadido por las tropas francesas, pues podría haber sido la pena de muerte para el que la llevase. Las polveras, un símbolo de la historia constitucional española, se editaron en 1812, en 1820, en 1931 con la Constitución republicana y en 1978 con la actual Constitución. Cuenta Miguélez que Pedro Duque, el astronauta, cuando fue al espacio en la misión del Discovery, se llevó una polvera con la Constitución de 1978, como símbolo de un español que lleva allí la norma que nos rige a todos. Las polveras se utilizan ahora como regalos institucionales de las Cortes o del Senado cuando se hacen viajes a otros países o cuando vienen mandatarios. Además de las polveras, hay una vitrina que ofrece una visión muy interesante de lo que han sido los últimos 200 años, desde que en España iniciamos una tradición constitucional que nos ha ido convirtiendo en un Estado más moderno donde los reyes ya no imponen sus deseos por encima de todo lo demás. Hay una vitrina que resume con las primeras ediciones todas las constituciones históricas que ha tenido España, que no son muchas, pero que hay que reseñar, hay que comentar simplemente que fueron la de 1812, la de 1837, la de 1845, la de 1869, la de 1876,
la republicana de 1931 y la actual de 1978. Lo que hay allí es un ejemplar, la primera edición de cada una de ellas. Y luego, por otro lado, hay 3 modelos de polveras que resumen también la historia de la tradición constitucional española de las polveras. En la siguiente sala no hay visitante de la exposición que se resista a hacerse fotos en esta recreación de las bancadas del Congreso de los Diputados. Aquí, cientos de niños y mayores se han hecho un selfie o han emulado estar en el Parlamento español para decir lo que quieran. Entre ellos, los alumnos de secundaria de Juan de la Encina, que dan lectura a algunos de los decreta de aquellas Cortes leonesas de 1188. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores. Juré también que, por la delación que se me haga de alguien o por mal que se diga de él, nunca le causaré mal o daño en su persona o bienes, hasta citarlo por carta para que responda ante la justicia en mi curia en la forma que mi curia mande. Y si no se probare, el que hizo la delación sufra la pena sobredicha y pague además los gastos que hizo el delatado en ir y volver. Prometí también que no haré guerra, ni paz, ni pacto, a no ser con el consejo de los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo regirme. Establecí también que ni yo ni otro de mi reino destruya la casa o invada o tale las viñas y los árboles de otro, mas el que recibe agravio de alguien que me presente a mí la queja o al señor de la tierra o a los justicias nombrados por mí o por el obispo o por el señor de la tierra. Y si el que es objeto de queja quisiera presentar fiador o dar prendas en garantía de que estará derecho conforme a su fuero, no sufra daño alguno, y si no quisiera hacerlo, el señor de la tierra y los justicias le obliguen, como es justo. Y si el señor de la tierra o los justicias no quisieren hacerlo, presénteme denuncia con el testimonio del obispo y de los hombres buenos, y yo le haré justicia. Establecí también que ninguno prende a no ser por medio de los justicias o los alcaldes puestos por mí, y ellos y los señores de la tierra hagan cumplir fielmente el derecho en las ciudades y en los alfoces a los que lo buscan. Y si alguien prendare de otra forma, sea castigado como violento invasor. Del mismo modo, sea castigado quien prendase bueyes o vacas destinadas a la labranza, a lo que el aldeano tuviese consigo en el campo o a la persona del aldeano. Y si alguien prendase o se apoderase de las cosas, como queda dicho, sea castigado y además excomulgado. Juré también que ni yo ni otro cualquiera entre por la fuerza en casa de otro, o le haga algún daño en ella o en sus bienes, y si lo hiciese, pague al dueño de la casa el doble de su valor, y además al señor de la tierra 9 veces el daño causado, si no prometiera satisfacer, según está escrito. Y si acaso matase al dueño o a la dueña, o alguno de los que les ayudaren a defender su casa, matase a alguien de aquellos, no sea castigado como homicida, y del daño que le causase nunca quede obligado a responder. Ordené también que nadie acuda a juicio a mi curia ni al juicio de León, a no ser por aquellas causas por las que debe irse según sus propios fueros. También prometieron todos los obispos y todos los caballeros y los ciudadanos confirmaron con juramento ser fieles a mi consejo, a fin de mantener la justicia y conservar la paz en mi reino. Cambiamos de sala y avanzamos en el tiempo hacia los años 70. Aquí tenemos una butaca de las que había en el Congreso de los Diputados hace ya casi medio siglo. Cuando se renovaban, cada diputado podía llevarse la suya a casa, aunque no sabemos a quién perteneció esta, comprada a través de Internet el año pasado. También aquí podemos escuchar los discursos de investidura de todos los presidentes del gobierno de nuestra democracia. Hasta la fecha, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En las pantallas táctiles tenemos acceso a todo tipo de datos de los parlamentos, el nacional, el autonómico y el europeo. Quienes tengan tiempo, aquí pueden indagar todo lo que quieran. Y aprovechando que la puerta está abierta, vamos a ver el espectacular entorno de este edificio recién rehabilitado, desde donde tenemos una vista singular y privilegiada de esta parte de la ciudad de León. La casona de Puerta Castillo, incluso el entorno y el patio, se ha revelado hace pocos años como un auténtico cofre de los secretos. Ya en 1997,
cuando una empresa pidió la licencia para hacer unas viviendas y se hicieron las primeras prospecciones arqueológicas, se descubrió un importante yacimiento bajo los restos de la edificación, lo que llevó al ayuntamiento a iniciar un expediente para hacerse con la titularidad de la propiedad. Durante 17 años se fue trabajando para conseguir la financiación e ir dando pasos. Desde entonces se han llevado a cabo varias intervenciones. Antes, el ayuntamiento tuvo que lograr el desalojo de parte de este inmueble para garantizar las condiciones de seguridad de las personas que estaban allí. Una vez que se produjo este desalojo y se gestionó de manera ejemplar sin ningún tipo de conflicto, pues descubrimos que debajo de lo que era pues la antigua guardilla del CECAN, que todos conocíamos o teníamos en la memoria de los leoneses, pues realmente ha aparecido pues un verdadero tesoro arqueológico con las primeras, lo que se contempla como un posible taller de reparación de corazas, y bueno, pues se recuperaron unas piezas de gran valor patrimonial que están ahora mismo en el Museo de León. Esto hizo que se reformulara el proyecto y se rediseñara para poner en valor y visualizar los importantes hallazgos que estaban apareciendo. Como sabéis, eran unas viviendas domésticas, unas viviendas burguesas y bueno, pues se ha replanteado para que pudieran albergar no tanto oficinas municipales como preveía el anterior equipo de gobierno, sino a unos contenedores de nuestro legado histórico, ¿no? En la planta de abajo, como conocéis, está el León, el Centro de Interpretación del León Romano. Se ha hecho un trabajo excepcional, se han volcado los trabajadores del Ayuntamiento de León con los pocos recursos que teníamos a hacer un centro demostrativo y de difusión de la historia de nuestra ciudad, que es inmejorable. En la planta primera se trasladó el archivo municipal histórico de nuestras instalaciones y se hizo una pequeña museografía en una de las salas más singulares para poner en valor las reproducciones y los legados también de los documentos más importantes o singulares del archivo. Y como es conocido, en la planta bajo cubierta se destinó de manera permanente a la sede de León, cuna del parlamentarismo. La inversión total para la rehabilitación de este espacio ha sido de unos 3 millones de euros, aportados entre el Ayuntamiento y la Junta. Para completar los trabajos, el Ministerio de Fomento acaba de entregar 850.000 euros para terminar la restauración del lienzo de la muralla. El director general de la Nueva Crónica, Raúl de las Heras, destaca de la singularidad de este edificio y especialmente de su contenido, la exposición León, cuna del parlamentarismo. Sin lugar a dudas, una de las importantes potencialidades de este edificio es que tiene ahora mismo la sede de algo muy importante y algo histórico, que es León, cuna del parlamentarismo. Y yo creo que es un atractivo que hay que potenciar y que tenemos que intentar difundir entre todos. El objetivo, dice, es que todos los leoneses y turistas vengan, conozcan la exposición y la difundan. El DVD que usted está viendo en este momento responde a una iniciativa de la Nueva Crónica y que cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de León. Este DVD pretende difundir lo que hay en el edificio y, sobre todo, la sede permanente de la exposición León, cuna del parlamentarismo. Hay que reconocer que en este trabajo se ha puesto el foco en un elemento muy importante, que es la cuna de la democracia, de la que se gestó aquí en León hace 9 siglos. El objetivo es difundirlo y es hacer que la gente lo sepa, lo conozca, que la gente entre en la exposición, que venga, que lo vea y que lo cuente. También el delegado de ABC en Castilla y León, José Luis Martín, se muestra encantado con esta exposición que exalta las raíces del parlamentarismo y el reconocimiento de la UNESCO. Creo que ha sido un año clave para León, creo que León lo ha sabido promover, el Ayuntamiento de León pues ha sido el que ha llevado las riendas de esta celebración. Es verdad que quizá la deuda pendiente es darse a conocer más a nivel regional, a nivel nacional. Nosotros en ABC le hemos dado cancha informativa, desde un punto de vista informativo, tanto desde la edición de Castilla y León como a nivel nacional, pero es verdad que se pueden hacer todavía muchas más cosas para que toda España sepa que aquí surgió, aquí nació el parlamentarismo hace 9 siglos y bueno, pues el origen además de ciertos valores como son la democracia, la convivencia, la tolerancia, que en estos momentos cobran plena actualidad. ¿Qué significa para León y para Castilla y León que aquí nació el parlamentarismo? Significa muchas cosas. Significa que León ha sido una parte importante de la historia, que en León surgió o nació, fue la génesis de valores fundamentales como fue la democracia, la tolerancia, la convivencia, donde el pueblo llano empezó a tener su voz.
Eso es algo que yo creo que los leoneses, muchos leoneses no lo saben, y creo que iniciativas como la de la Nueva Crónica permiten bueno, pues poner en valor este tipo bueno, pues de lo que ha sido la historia de esta ciudad. Creo además que en un momento como el actual, en el que bueno, pues los políticos y la democracia en muchos casos está pasando por momentos complicados, recuperar aquellos valores que hace 9 siglos aquí en León bueno, pues surgieron, siempre es bueno, y más que nunca está de moda hablar de la cuna del parlamentarismo en León. Y como broche de oro a esta exposición tan interesante, nada mejor que el humor del dibujante Antonio Fraguas, Forges. Sus pinceles dan el toque simpático a una muestra que deja claro que en nuestra ciudad, hace muchos años, en el siglo XII, nació la política participativa, la que por fin también dio voz al pueblo.